en los tiempos de la ley, fue establecida la primicia como la fiesta del pueblo de Israel llamada Bikurim, que significa fiesta de los primeros frutos o fiesta de las primicias. Esta fiesta tenía una característica especial: duraba 7 días la fiesta. Y según Levítico 23, 9 al 10 y Éxodo 22, 29 al 30, que yo le invito por favor que usted me acompañe en la escritura, Éxodo capítulo 22, versículo 29 al 30. Fue una fiesta establecida en los tiempos de Moisés para el pueblo. Éxodo 22, versículo 29 al 30. Y dice la palabra de Dios: no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, y me darás el primogénito de tus hijos, dijo el Señor. Y lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Así que las primicias primeramente tienen un principio que es en el Génesis, pero después en el tiempo de la ley del antiguo pacto se establece como una fiesta que duraba 7 días, donde el pueblo venía a ofrecer a Dios sus primicias, los primeros frutos, tanto de su tierra como también de sus animales, como también de sus hijos. Los primogénitos tenían que ser consagrados a Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de esas primicias? Es importante que usted entienda cuál es el propósito de las primicias y por qué nosotros damos las primicias. Lo primero que usted tiene que entender acerca de la primicia es que la primicia alaba y bendice el nombre del Señor. Amén. La fiesta de las primicias es un llamado al pueblo de Dios a establecer sus prioridades. Que Dios no es el último, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, sino es el primero en nuestra vida. Amén. Así que la fiesta de las primicias, lo primero que hacía era alabar y bendecir el nombre del Señor y poner a Dios como el primero, diga conmigo, el primero de nuestra vida. Lo segundo era una forma de asegurar que ellos pondrían a Dios primero en sus vidas. No era otra cosa sino colocar a Dios como primero en su vida. Dios les recordaba continuamente por medio de esta ceremonia que Él era la fuente de las bendiciones, que no era su trabajo, que no era el hombre, sino que Dios era el que prosperaba. Amén. Amén. Así que era un recordatorio para el pueblo de que Dios era la fuente de donde provenían todas las bendiciones. Lo segundo es, vaya conmigo por favor al libro de Ezequiel capítulo 44 versículo 30. Ezequiel capítulo 44 versículo 30. Ezequiel 44 versículo 30. Mire lo que dice el texto. ¿Está ahí conmigo? Dígame amén. Ezequiel 44:30 dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será para los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que entonces, diga conmigo, para que entonces repose la bendición de Dios en nuestras casas. Diga conmigo, ¿para qué la primicia? Para que repose la bendición. ¿Para qué la primicia? Para que repose la bendición de Dios en nuestras casas. Escúcheme bien esto y grábeselo en su corazón. Una cosa es tener la visitación de Dios por un momento, pero otra cosa es tener el favor de Dios siempre contigo todo el tiempo. La palabra de Dios dice que en el original la palabra reposar significa hacer su morada con Él, convivir con Él. ¿Sabes? Cuando tú das la primicia a Dios, lo primero que se activa
entonces reposará. Diga conmigo, reposará. Yo quiero profetizar algo sobre usted en esta tarde, que este es el tiempo donde la bendición de Dios va a reposar tan abundantemente que usted va a quedar sorprendido y va a decir: Señor, deja ya de bendecirme tanto, porque es tanta la bendición que tú has puesto en mi mano que ya no la puedo contener en mí. Si usted lo cree, hermano, diga un fuerte amén. La bendición de Dios repose en nosotros. No que venga un momentico. No es la temporada de diciembre que ya pasó. No es la temporada tal o tal, o no es el negocio tal, sino que continuamente tú estarás asegurando la bendición de Dios sobre tu vida y sobre tu casa por todo el año. Amén. Dice la palabra en Ezequiel: consagrarás la primicia y entonces hará reposar la bendición de Dios sobre tu casa. Ahora, lo tercero, la fiesta de las primicias apuntaba hacia la resurrección de Cristo. Jesús resucitó en el último día de esta fiesta. En el último día de esta fiesta, Dios resucitó. Jesús resucitó. Primera de Corintios 15:20 dice que Él es la primicia de los que resucitaron. Amén. Esto asegura el poder de resurrección en tu casa y en tus finanzas. El poder de resurrección es aquello que desata vida, aunque haya escasez, aunque haya necesidad, aunque haya problemas alrededor de ti. Pero en haber dado la primicia a Dios, eso asegurará no solamente que tú estás colocando en orden tus prioridades en Dios, no tampoco solamente que la bendición repose, sino que tú estás desatando un poder redentivo sobre tus finanzas y sobre tus hijos y sobre todo lo que tú haces. Poder de resurrección, diga conmigo, poder de resurrección. La primicia es un adelanto, una muestra de lo que ha de venir después. Ahora, algo que el pueblo de Israel estaba o entendía fácilmente eran los conceptos, diga conmigo, los conceptos de primicias, de primogénito y de primogénito.